opinión dividida que existía sobre él. Unos piensan que es el profeta, con mayúscula. Desde el tiempo de Moisés Dios había prometido un profeta grande, más grande que Moisés, el profeta definitivo. Y si es verdad que Cristo es el nuevo profeta, el nuevo Moisés, es también mucho más, supera esa figura del profeta. Otros piensan que es el Mesías, con un mesianismo político, un mesianismo triunfal, un mesianismo de gloria, pero ninguno llega a calar en profundidad el misterio de Jesucristo. Y ciertamente, para poder comprenderlo, veremos que es necesario tener como trasfondo siempre el misterio de la cruz, porque ahí en el misterio de la cruz es donde se manifiesta verdaderamente quién es Jesucristo, su verdadera identidad. Quería fijarme también en unas palabras del Evangelio que pueden servirnos como clave, y son esas palabras de los guardias que vuelven a los fariseos y les dicen: nunca nadie ha hablado como este hombre. Ellos ciertamente no llegan a percibir toda la profundidad de quién es Jesús, toda la profundidad de su palabra. Ahora estamos leyendo el libro de las cartas de Nicodemo, y en esas narraciones donde él va describiendo a su amigo justo los encuentros que tiene con Jesús, dice muy acertadamente que parece que detrás de cada palabra del Señor se abre como un abismo. Y es ciertamente cuando uno se asoma a un abismo, solamente la vista llega hasta un punto, pero uno sabe, aunque no lo ve, que detrás hay mucho más que no puede ni siquiera alcanzar. Pues así es también la palabra del Señor, y ante su figura, ante su mensaje, ante sus obras, ante sus milagros, ante su misericordia, toda su persona realmente habla. Por eso es verdad que nadie ha hablado como este hombre. Jesús no habla solo palabras con su boca, Él es la palabra. Toda su persona es la palabra hecha carne. Una palabra que habla, como digo, con sus acciones, una palabra definitiva. Como dice San Juan de la Cruz, en Jesús, Dios Padre nos lo ha dicho todo, todo lo que tenía que decirnos. Y como recordábamos en el prólogo del Evangelio de San Juan, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo único que estaba en el seno del Padre, Él es quien lo ha dado a conocer. En Jesucristo la palabra ha entrado en el mundo, se ha hecho carne, se ha hecho tangible, se ha hecho visible. Por eso, como digo, no es solamente su voz la que habla, es toda su persona, y especialmente su muerte también habla, el misterio de la cruz, ese misterio insondable hacia el que nosotros tenemos que tener siempre los ojos vueltos en toda nuestra vida y a lo largo de todo el año. Yo estoy convencido de que una de las causas de la mediocridad y de la flojera de la Iglesia es que se ha retirado de la vida de los cristianos el misterio de la cruz, el misterio de la pasión del Señor. Se tiene como escondido, se quiere presentar a veces con desprecio, casi como si fuera una piedad dolorista, cuando podemos ver en la vida de todos los santos que ellos han tenido siempre detrás, o más bien delante de ellos, delante de su vida, el misterio de la cruz. El crucificado ha sido su fuerza, el crucificado ha sido su sentido, y precisamente en él es donde lo comprendemos también nosotros todo. Dice el Papa Benedicto en los últimos documentos que sacó, Verbum Domini, sobre el sínodo, sobre la palabra de Dios, tiene unos números preciosos donde habla sobre la cristología de la palabra. Y él recuerda cómo de esta palabra de Dios, el Señor Jesús, se hace también especialmente elocuente en su silencio. Habla más que nunca en su silencio, en el silencio de Belén, el misterio de la encarnación, el anonadamiento, la humillación. Dicen los padres, la palabra se ha abreviado, se ha hecho pequeña, tan pequeña, dice el Papa, que cabe en una cuna, en un pesebre. Y habla con elocuencia también en la cruz. Dice que en ese misterio del Gólgota, en ese misterio de la cruz, el Verbo se hace silencio mortal. El Verbo se ha quedado sin palabras, se ha vaciado, ha dicho todo lo que tenía que decir, no se ha guardado nada. Todo lo que he oído a mi Padre, dice Jesús, os lo he dado a conocer. Y ese silencio de Jesús muerto en la cruz es, dice el Papa, la última palabra de Jesús a su Padre y también a nosotros los hombres. Ese silencio habla más que nada. Es la elocuencia suprema.
donde el amor se hace visible, tangible, donde el amor grita de alguna manera, y donde nosotros tenemos que fijar nuestros ojos para poder comprenderle y para poder entender verdaderamente ese misterio. Nunca nadie ha hablado como este hombre. El crucificado en silencio proclama la palabra suprema de Dios, que Dios es amor. El Papa también en su primera carta encíclica, Deus Caritas Est, habla y recoge esta frase: mirando al corazón abierto de Jesús en la cruz, dice él, se puede comprender el título de esta carta encíclica, Dios es amor, y se puede comprender que Dios tiene un amor apasionado por los hombres y por cada hombre, un amor que se hace y que se manifiesta especialmente en el perdón. Contemplando aquí la cruz, donde Dios Padre nos lo ha dicho todo, y donde siempre descubrimos, como dice también San Juan de la Cruz, como una mina de tesoros con nuevas vetas, que cuanto más se profundiza siempre se descubre un misterio que va más allá y que nunca llegamos a agotar. Pues contemplando ese misterio de la cruz podemos también hacer una referencia a la primera lectura del profeta Jeremías. Jeremías es un tipo, una imagen de Cristo, como cordero llevado al matadero, el profeta perseguido, el profeta rechazado por su pueblo, el profeta que experimenta la oposición y la violencia del pueblo contra él. En eso se parece al Señor y deja traslucir también esa figura del siervo de Yahvé que presenta el profeta Isaías. Cargado con nuestros pecados, sus cardenales nos han curado, sus heridas nos han devuelto la paz. Pero hay algo que diferencia enormemente a Jeremías de Jesucristo, y es una frase que está también en la primera lectura. El profeta dice: veré mi venganza contra ellos. Jesucristo crucificado se venga de sus enemigos implorando el perdón para ellos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y precisamente esa venganza de Dios, esa fuerza de Dios que usa para doblegar a sus enemigos, es el perdón y la misericordia. Esa oración de la Iglesia que tantas veces predico, el domingo 26 o 27 del tiempo ordinario: oh Dios, que manifiestas especialmente tu perdón, tu poder con el perdón y la misericordia. Dios es fuerte porque es capaz de perdonar. Y esa es la victoria de Dios sobre sus enemigos. Esa es como la reacción que Él tiene, que podemos ver también en la lanzada a la agresión, a la violencia del hombre contra Dios. Responde Dios con ese corazón abierto, con la sangre y el agua, el amor y la misericordia. Y también en el misterio que celebramos en la Eucaristía hay unas palabras que están en la plegaria eucarística tercera, que ellas mismas o ellas solas serían pues toda una homilía o toda una reflexión. Empieza el relato de la consagración recordando en la noche en que fue entregado. Y es importante que nos demos cuenta de eso, en la noche en que fue entregado. En ese momento donde Jesucristo experimenta especialmente el rechazo, el abandono, la traición, en ese momento donde su corazón está lleno de tristeza, precisamente ahí es donde manifiesta el amor más grande. En ese momento es donde perpetúa para siempre ese amor de su corazón instituyendo la Eucaristía, de tal manera que aquello no fue un acontecimiento fugaz, un hecho puntual de la historia que pasó y que ya está, sino que a través de la Eucaristía ese amor de Jesucristo, ese amor de su corazón se ha perpetuado para siempre, no pasa nunca, está eternamente vivo y se renueva y se celebra sobre el altar para cada uno de nosotros. ¡Qué misterio la Eucaristía! Siempre tenemos que volver a ella y siempre acabamos hablando de ella, y yo creo que no debe o no puede ser de otra manera, porque es la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana. Aquí nosotros nos encontramos verdaderamente con el Señor, con Jesucristo vivo, realmente presente en la Eucaristía. Dice también el Papa que nuestra fe no es el fruto de una decisión ética ni del seguimiento de una idea o de una ideología, es el encuentro
con una persona viva. Y especialmente en la Eucaristía, todo este misterio del amor de Cristo, de su cruz, de su pasión, de su dolor, también de su gloria y su resurrección, se nos hace presente y se nos entrega, se nos da. Y al mismo tiempo nos invita a que cada uno de nosotros seamos también protagonistas y partícipes de ese misterio. No es algo que sea ajeno a nosotros, que sucede y que nosotros contemplamos y ya está, sino que es un misterio vivo donde nosotros somos hechos miembros de Cristo, donde cada uno de nosotros está llamado a reproducir en sí mismo esta imagen de Cristo que se entrega. Cuando el sacerdote dice: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, ciertamente es Cristo quien lo dice en él, a través de sus labios, a través de su palabra, a través de sus gestos. El sacerdote es una representación sacramental de Jesucristo, pero cada fiel está llamado también a pronunciar en su corazón esas palabras, unido a Cristo, entregándose con Cristo, porque la Eucaristía es un misterio de vida, una escuela de vida, donde nosotros estamos llamados a entrar necesariamente. Esto es lo que nosotros somos, nuestra identidad más profunda. Este es el misterio de nuestra vida. Así tenemos que vivir. Y esta celebración sacramental es la que da sentido a todo lo que hacemos. Nuestros sufrimientos, nuestros trabajos, nuestras alegrías. Todo tiene que estar unido a Cristo, enraizado en Él, ofrecido con Él al Padre. Por eso la Eucaristía, como digo, es la fuente y el cumbre. De ella sacamos la fuerza, de ella sacamos la vida, como alguien que viene, que está a punto de perder toda la sangre, que está anémico y necesita la sangre de Cristo para seguir viviendo, o como alguien que ha estado sin comer y está sin energía, famélico, y encuentra su alimento y su fuerza en este pan de Dios, el pan de los ángeles, y sobre todo en ese encuentro, en esa experiencia personal de encuentro con Jesucristo, de corazón a corazón, donde Él viene a nosotros y nos transforma en Él y nos hace partícipes de su vida. La Eucaristía es fuente y, como digo, es también cumbre. Todo lo que hacemos, todo lo que somos, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros anhelos, todos nuestros deseos, todo tiene que volver nuevamente a Él para cobrar sentido en Jesucristo y poder ser ofrecido al Padre. Pues nada más, queridos hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos vivir con los ojos clavados en ese misterio de la cruz. La palabra que se ha hecho silencio, Jesucristo callado, silencioso, muerto en la cruz, que pronuncia la palabra más elocuente al Padre y a nosotros. Verdaderamente también nosotros, mirando a la cruz, podemos decir, como estos siervos de los fariseos: ningún hombre ha hablado nunca así. Porque, Señor, yo te he visto y quiero volverte a ver. Porque, Señor, yo te he visto